Happy Sunday. Yes. Happy Sunday. What? Feliz domingo a cada uno de ustedes. Día del Señor, día de regocijo, día de clamor, día de oraciones contestadas. Quiero darle gracias a Dios por el tremenda experiencia el día viernes. Fue extraordinario lo que vivimos acá. Aunque no hayas venido, puedes aplaudir porque Dios hizo algo extraordinario. Y quiero que puedas entender que Dios no ve la imperfección como algo para no usarnos. Todos nosotros somos imperfectos. Pero hay imperfectos desobedientes y hay imperfectos obedientes. ¿Alguien me está entendiendo? Dios, al tocar nuestra vida, no nos quita la imperfección. El perfecto es Él. Pero hay imperfectos que le buscamos y le creemos, y cuando nos equivocamos intentamos mejorar, y hay imperfectos que se quedan en su imperfección. Necesitamos ser lo que Dios quiere que seamos. Quiero honrar también en este lugar a Catalina. ¿Dónde está Catalina? Ahí, Catalina, por finalizar su proceso de estudios. Dios te bendiga. Creo que significa mucho más que finalizar algo. Es romper un patrón y comenzar algo totalmente nuevo, y quiero honrarte también. Y si le damos un aplauso a todas las personas que nos acompañan por primera vez, también. Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a la casa del Señor. Quiero que podamos entender que estamos en el final de los tiempos. Esta es la última parte del libro que Jesús inspiró, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han inspirado la Biblia. Estamos viviendo en el final de los tiempos. Como dice Pablo, la venida de Jesús está mucho más pronto que cuando lo escuchamos por primera vez. Hay personas, yo nací en el 84, y hay personas que ya amaban a Jesús antes de que yo naciera. Y ellos escucharon por primera vez Maranata, que es Cristo viene, por primera vez. Y cuando yo ni siquiera nacía, ya creían que Cristo venía, y hoy día está cada vez más cerca que la primera vez que lo escuchamos. Cristo viene, y esa es la realidad. Y para entender esto, lo más importante en la vida de un hijo de Dios es que Cristo viene. Los problemas naturales no son más importantes que Cristo viene. ¿Sí? Todo lo demás se va a resolver, iglesia. Absolutamente todo lo que tú veas como un problema, el problema mayor sería que Cristo venga y no nos demos cuenta. Ese sería el problema mayor, por estar entrampado en situaciones que Dios fácilmente las puede resolver. Si confiamos en Él y confiamos en su poder, fácilmente Dios puede resolver aún la situación más compleja que podamos vivir. Pero no podemos pasar por alto que, sin importar cuán grandes sean los problemas que tengamos, la venida de Cristo es el hecho más histórico y grande que vamos a vivir en nuestra vida. Esa es la realidad. Esa es la razón por la cual venimos a la iglesia. Esa es la razón por la cual, cuando termina cada experiencia, después cada uno vuelve a su casa y sigue clamando y sigue orando. Algunos siguen cantando, algunos hacen altares familiares, porque sabemos que la venida de Cristo está pronto. Cada familia tiene la libertad para seguir buscando al Señor en sus casas. Pueden tomar la Santa Cena. Ahora, yo les sugiero que cualquiera que quiera tomar Santa Cena nos avise con la pastora para orar por ustedes, porque esa es una labor sacerdotal. Pero luego tienes libertad para poder hacerlo. Cada familia tiene autoridad para tomar la Biblia y tener oración junto con su familia, escudriñar algo de la Biblia y poder entender qué es lo que Dios quiere. Ahora, lo que más tienes que entender, si eres primera vez que vienes acá o que llevas un poco de tiempo, no importa cuántas veces leas la Biblia, si no crees que Cristo viene pronto, es probable que la leamos a medias o oremos a medias y estemos quizás lidiando con situaciones que Dios ni siquiera lo ve como un problema, y por entramparnos en ese tipo nos atrasamos en nuestra búsqueda espiritual, porque los espirituales tenemos que buscar lo espiritual, mientras que los naturales buscan lo natural. Todo lo demás, laboral, familiar, todo, social, todo lo demás, sentimental, todas las áreas son de fácil solución para Cristo. Pero nunca tenemos que pasar por alto que Cristo
viene. Y si estamos en el final de los tiempos, yo tengo que leerte un texto. Vamos a hacer una comparación. Voy a leer dos textos. Y el primero queda en 2 de Timoteo, capítulo 3. Voy a leer del verso 1 al 5. Lo puedes buscar en tu Biblia. Cada cristiano bien nacido debe traer su Biblia de papel a la iglesia. A veces nos gana la comodidad, pero créeme que esto es solamente un apoyo. Al final tú no te llevas las pantallas a tu casa. Amén. Tú tienes una Biblia con 66 libros que debes leer en tu casita. Amén. Dice así: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por... ¿Alguien lea conmigo? Pues la gente solo tendrá amor por... y por su... serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos y serán imprudentes y se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Durísimo. Pero el otro es más suave, así que no te preocupes. Y esto pareciera que yo tengo un carácter y una personalidad como que eso lo inspiré yo, como que lo escribí yo. Pero no es así. Todo lo que yo te enseño sale en la Biblia. Cuando yo te digo, ojo con quien te juntas, sale en la Biblia. No te digo yo, porque de verdad me tienes sin cuidado con quien tú te juntes, porque tú eres grande. Sabrás si las personas te llevan al crecimiento espiritual o al decrecimiento espiritual. Aquí estaremos para ayudarte si estás mal. Espiritualmente, no tenemos plata para pagarte las cuentas, no tenemos tanta mercadería como para suplirte el mes, pero tenemos cantidad espiritual como para poder ayudarte y orientarte bíblicamente. Esa es nuestra área, no somos un banco, quisiéramos tener todos los recursos para suplir todas tus necesidades, pero ese es Jesús. Para eso está Jesús. Nosotros como pastores estamos, y como mi equipo de trabajo, estamos listos para ayudarte y orientarte, para llevarte a Jesús. Amén. Entonces, ese texto está durísimo. Ese Pablo es un loquillo, ¿no? Un loco lindo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versos 17 y 18. Dice, en los últimos, se parece, ¿no? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y bueno, y ahí continúa, pero dice en los últimos días y cambia todo el resultado. En los últimos días personas se van a enfriar, pero en los últimos días otras personas se van a encender. Y todo eso va a pasar en los últimos días. Yo quiero que puedas entender que los últimos días ya están. Y el amor de muchos se va a enfriar. Primeramente, si el amor de una persona se enfría hacia otro, es porque primero se enfrió el amor de ellos hacia Dios. Porque todo el que ama tiene a Dios, porque Dios es. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. Entonces, cualquier persona que no ama, si alguien no te ama, Barbie, esa persona no ama a Dios. Porque cualquier persona que ama a Dios, ama al prójimo como... ¿Alguien me está entendiendo hoy día? Amén. Entonces, algunos en los últimos días se van a enfriar, se van a descontrolar, se van a desacatar. ¿Alguien? Pero también en los últimos días, paralelamente, se va a derramar el Espíritu de Dios sobre todas las personas. Va a haber profecía, va a haber sueños. Y esto es interesante porque dice, los ancianos tendrán sueños. Y esto es interesante porque hasta los jóvenes fríos tienen más sueño que sueños.
Pero cuando el Espíritu de Dios se derrama, no importa la edad que tenga, usted va a tener profecía y sueños. Revelación de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? La predicación de hoy día se llama Últimos tiempos, último movimiento. ¿Movimiento de quién? Movimiento de Dios para con nosotros. Estamos en el último tiempo de la gracia, donde tenemos que identificarnos. Yo sé que la mayoría de nosotros nos identificamos más con el texto de Hechos que el de Segunda de Timoteo. ¿Quién quisiera decir hoy día, pastor, yo soy de los que traicionan a los amigos, yo soy de aquellos que no honran a los papás? Porque dice ahí que algunos van a deshonrar a sus papás siendo mal agradecidos. Todo lo opuesto a lo que se enseña en la iglesia. ¿Me entiende? Ahora, curiosamente, tenemos que elegir de acuerdo a nuestros frutos quiénes somos hoy día. Porque para tener un buen resultado, tenemos que diagnosticarnos hoy día. Un buen diagnóstico genera un buen tratamiento. Alguien diga amén. Si yo estoy diagnosticado y me evalúo y digo, ¿sabe qué, pastor? Yo estoy como más heladito que encendido. Digo, está perfecto, por lo menos ya sabes desde dónde partes. Pero lo peor es autoconvencernos de algo falso. Decir, estoy bien cuando no estoy bien. Eso es peligroso. Es peligroso ensimismarnos. Ese texto en 2 de Timoteo habla de personas egoístas ensimismadas. Personas que van a amar mucho más el dinero, mucho más su autosatisfacción que servir a Dios. Personas que no tienen tiempo para Dios. Ahora, no te hablo de venir a la iglesia. Sin embargo, el 2 de Timoteo es súper claro cuando nos habla de congregarse. Porque una persona que no tiene tiempo para Dios, aunque venga a la iglesia, no va a tener tiempo para Dios. De hecho, acá no venimos a buscar a Dios. Aquí venimos los que ya vienen buscando a Dios hace rato. ¿Me explico? Si tú piensas que acá vienes a buscar a Dios, posiblemente veas más fallas que aciertos. Porque acá nos juntamos, es como un equipo de fútbol. Tú no metes a un vecino cualquiera a un equipo, sino que metes a los que ya vienen con trayectoria jugando a la pelota. La iglesia es un receptáculo donde todo aquel que busca en espíritu y en verdad viene a buscar y a juntarse con alguien que ha buscado a Dios también de la misma manera. Una canción no te va a encender, aunque nos puede identificar de mi pecado. Eso no se identifica, pero una canción no te enciende. Una predicación no te enciende. La ofrenda no te enciende. Lo que enciende es el Espíritu Santo. Y el opuesto es enfriarse, y esa es la ausencia del Espíritu Santo. No importa cuánto alguien ore, si no tiene al Espíritu Santo, son vanas palabras. No importa cuánto ayune, se mató de hambre. Hizo dieta, no hizo ayuno. Pero yo quiero hablarte sobre los últimos movimientos que Dios está haciendo, donde tenemos que elegir si volvernos personas indiferentes al mover de Dios, o personas que de una vez por todas sean de esos que reciben la gloria de Dios, como en el libro de los Hechos, donde si tú lees el texto anterior, los versos anteriores a los que te leí en Hechos, la gente decía, estos están borrachos, porque había sido respondida la promesa de Jesús que vendría el Espíritu Santo y se iba a derramar. Y se levanta uno de los discípulos y dice, ustedes están mal, son las 9 de la mañana, ¿cómo van a andar tomando? Porque a las 9 de la mañana es muy temprano para tomar. O sea, lo dice la Biblia. Es muy temprano. Entonces, ¿cómo van a...? Recuerden que allá en ese tiempo no había Coca-Cola, no había Sprite, no había Coca Cero, no había nada de eso. Solamente era sidra, era casi bebidas fermentadas y agüita. Entonces, cuando Dios responde de una manera específica.
Cuando tú vienes a la iglesia encendido con el fuego del Espíritu Santo, tu forma de actuar cambia exponencialmente a cuando vienes solamente por cumplir. Tú y yo en algún momento hemos venido por cumplir. Yo nací con mi papá predicando y me tocó asistir a la iglesia muchas veces por acompañarlo a él. No creas que tú y yo somos tan diferentes. La diferencia es que cuando vino el Espíritu Santo, yo dije, aquí me tengo que meter todo o me voy a perder todo. Me estoy explicando bien, ¿no? Porque ¿cuántas veces se derramó el Espíritu Santo en esta casa? Cada experiencia se derrama la gloria de Dios. Pero están los que buscan intermitentemente, un poquito cada día, como aquel que saca un poquito, o aquel que se mete del todo y le basta una vez llenarse para nunca más perder lo que Dios está haciendo. El mover del Espíritu Santo trae fuego, trae profecía, pero si yo estoy más pensado en lo mío, entonces no voy a poder ser lleno del Espíritu Santo. Necesito ser un buen receptáculo para la gloria de Dios. Y eso no tiene que ver con mi imperfección, porque tú y yo somos quizás los más imperfectos en toda Villa Alemana. Porque Dios nunca va a llamar al que piensa que lo hace mejor. Todos nosotros en alguna medida pensamos que somos torpes, que somos débiles, que no podemos más. Justamente es el tipo de personas que Dios recluta. Porque Dios, en este caso Jesús, pudo haber reclutado sacerdotes, pero eligió pescadores. ¿Alguien me está entendiendo? Personas que no daban con la talla para poder pararse frente a otros y predicar. Pero la diferencia es que si tenían a Jesús, tenían a aquel que estaba 100% lleno del Espíritu Santo. Y con una persona llena del Espíritu Santo fácilmente puede impregnar lo que tiene en otro. Ahora no sé si alguien está de acuerdo conmigo, pero es más fácil contagiar la crítica que el avivamiento. Es más fácil, mucho más fácil contagiar el desánimo que el gozo. Da la sensación que es mucho más fácil contagiar la murmuración que predicar de Cristo. Y es cierto, de hecho, todos nosotros en algún momento hicimos lo malo por influencia de alguien que nos llevó a eso. No nos obligaron, pero la influencia fue tan grande que terminamos haciendo, incluso corrompiendo los principios que nuestras casas nos habían enseñado. Comprometimos las enseñanzas. Empezamos, tomamos, fumamos, hicimos un par de locuras, quizás consumimos un par de cosas, sencillamente porque la influencia de nuestra casa fue más débil que la influencia de lo malo. Ninguno de ustedes le ha enseñado a sus hijos a fumar, a tomar, a robar y a mentir. ¿Alguien? Pero lo han hecho. ¿Sabes por qué? Porque siempre hay alguien que tiene un poder de influencia sobre otro. Pero nosotros tenemos la verdad. Nosotros somos la sal y la luz. Pero donde hay uno que critica, hay otro que critica. Donde hay uno que se queja, hay otro quizás no se queja, pero le gusta escucharlo. Pues es el principio de la comunicación. Hay un emisor, hay un contenido y hay un receptor. Si los dos hablan al mismo tiempo, entonces cuando alguien murmura, el otro escucha. Cuando alguien critica, el otro escucha. Es igual de contaminante. ¿Me entiendes? Pero ¿qué es lo que purifica? No hay nada que purifique más que el fuego. Cuando trabajé en salud, había dos procedimientos para esterilizar. Estaba el autoclave y el pupinel. Ambos trabajaban con cierta medida de presión y de calor, porque cuando hay esa libertad de ese fuego, de ese calor, no queda ningún agente infeccioso, ningún elemento. Y no hay nada más purificador que el fuego del Espíritu Santo. Nada más poderoso que el fuego del Espíritu de Dios. Eso es lo que nos mantuvo 12 días ayunando. Eso es lo que mantiene a la iglesia encendida hasta ahora. ¿Qué necesitamos para entender la voluntad de Dios? ¿Qué necesitamos? No sé si alguno quiere ser como esos malagradecidos con sus papás que leían Timoteo, o alguno acá, no sé. Quiero preguntarte, ¿quieres ser como los que salen en el libro de los Hechos? Encendido en fuego. ¿Alguien quiere ser como esos que se les prometió el Espíritu Santo y fueron
obedientes, y cuando recibieron el poder de Dios, nunca más fueron lo mismo. ¿Alguien quiere ser el mismo o quiere cambiar? ¿Alguien quiere cambiar? Lo primero que necesitamos es perseverancia. ¿Sabes por qué? Porque ninguno permanece firme sin esfuerzo. Ayer tuvimos la ocasión con la familia de ir a la playa. Estaba lleno de agua, lleno de arena, y también había gente. Y mi hijo, Asaf, le da un consejo a su hermanita chica. Dice: Siva, en el caso de cualquier cosa, primero le dice: si está el papá, tú tranquila, no te va a pasar nada. Porque se asustaba con las olas y todo. Y segundo le dice: entiérrate en la arena, entiérrate. Entonces cuando venga el agua no te vas a mover. Y le mostró, vino el agua, y el Asaf dijo: ¿viste? Si cuando uno está enterrado, y eso requería un esfuerzo, porque la arena mojada no es lo mismo que la arena seca. Y mi hijo hizo el esfuerzo y metió sus patitas, y cuando vino el agua no se movió. Nadie puede permanecer firme sin esforzarse. Esforzarse en creer, esforzarse en leer la Biblia. Pastor, es que soy malo para leer la Biblia. Es como que alguien diga: pastor, soy humano, pero soy re malo para respirar. Ahora entiendo que puede ser que la Biblia, nosotros ocupamos la NTV, que es un lenguaje más actualizado. Sin embargo, cualquier versión de la Biblia es Dios hablándote a ti. Yo no creo que haya una persona que se interese más en tu vida que Jesús. Pero si tenemos que buscar la Biblia en cómics para que sea más divertida, no creo que sea correcto para personas que le interesa seriamente esforzarse para mantenerse firme cuando vengan los días malos. Yo no tengo que estar firme cuando los días son buenos. Yo disfruto los días que son buenos, pero hay días que son más difíciles que otros, y ahí necesito estar firme, y no puedo estar firme sin esforzarme. Aquellos que triunfan es a causa de ser perseverantes. Es decir, se cae una vez, pero el que se cae intentándolo no perdió. ¿Alguien me está? El que se equivoca intentándolo, esa persona nunca perdió. Pero hay otros que tienen miedo de empezar y fracasan antes de intentarlo. Hemos visto con la pastora, hemos sido testigos en el comienzo de la iglesia. ¿Sabe que quiere servir? No, lo que pasa es que como que piensan demasiado en lo que tienen que hacer, más allá de pensar para quién lo están haciendo. Y en el principio decíamos: ¿sabe, quiere servir? No, que mucho compromiso. Pero ¿qué espera? Si es la casa del Señor, tiene que haber compromiso. ¿Alguien me está entendiendo? Yo no puedo venir acá solamente a predicar. Yo tengo que comprometerme con la casa del Señor. Tengo que entender que la voluntad de Dios para mí es buena, agradable y perfecta. Y la forma de responder al amor grande de Jesús es sirviéndole, pero con todo el corazón. La iglesia no se aguanta. La iglesia se disfruta. Porque la presencia de Dios es disfrutable. Cuando la gente escucha fuego, lo asimila con castigo, porque siempre asociamos que el fuego de Dios es un fuego consumidor. Y cierto, pero ¿qué parte va a consumir? La que no te sirve. Dios no quiere eliminarte, porque si hubiese querido hacerlo, lo hubiera hecho hace rato. Hay episodios en tu vida que tendrían que haberte derribado y tú nunca más debiste haberte vuelto de pie. ¿Alguien me está entendiendo? Alguien diga si te pasó. Hay episodios que te golpean tan duro que te hacen un knockout y tú te quedas en la lona y no te vuelves a parar nunca más. Sin embargo, si te volviste a parar, es porque Dios nunca quiso que murieses. Pero ¿qué estamos haciendo con la vida que Él nos dio? Porque aún Lázaro, después de haber sido resucitado, pudo haber pecado. Porque volver a vivir no significa que nos automatiza para ser santo. ¿Alguien me está entendiendo? Dios me devolvió la vida. Yo estaba muerto en delitos y pecados. ¿Alguien más conmigo? Estábamos muertos todos en delitos y pecados, y Él me devolvió la vida. Y al devolverme la vida, yo soy el que la administra. Y puedo devolvérsela a Él: Señor, tú me la diste y te la devuelvo. O decir: bueno, ahora es la mía. Ahora voy a pecar de una manera que nadie lo vea, que nadie lo note. Ahora voy a quejarme de una manera en que la gente piensa que es broma.
Porque somos re buenos para eso. Todos, tú y yo, somos buenos para simular y disfrazar nuestra molestia. Y decirlo de una manera casi como que nadie lo nota. Pero Dios sí, si Él te devolvió la vida, nos conoce al revés y al derecho. Dios nos conoce más que al revés y al derecho. Dios nos conoce de adentro hacia afuera. Y Él sabe si nuestras sonrisas son correctas o son fingidas. Ahora, en lo que nos esforzamos por fingir una sonrisa, yo ocuparía todo ese esfuerzo por buscar el rostro de Jesús. O sea, yo quiero que podamos entender que la perseverancia es el puente entre la meta y el resultado. Pero Dios nos va a permitir cumplir una meta solo si tenemos una meta. Y la meta es que cuando venga Jesús, haya fe en la tierra. Y que cuando Él te vea, se vea a sí mismo. Porque dice la Biblia que cuando Él venga, se va a tomar a sí mismo. Y me ha encantado siempre esa referencia. Porque cuando yo veo a mis hijos, hoy día, Antonia, ¿dónde está Antonia? Acá. La chica decía, estaba con un moño y decía, esto lo saqué a mi mamá, porque mi esposa tiene un rulo aquí rebelde. Oramos todavía por esa rebeldía que Dios la convierte en humildad. Porque tiene un rulo que se le para aquí y la chica se hizo un moño y tenía ese rulo. Yo veo a la SAF y veo actitudes de mías y de Amerita. Veo a Siva y veo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que me veo en ellos. Y eso es lo que Dios quiere cuando Él venga. Quiere verse. Y para eso requiere esfuerzo, porque ni tú ni yo venimos seteados de manera en que se nos da como ser fácil, o se nos da fácil ser como Jesús. De hecho, se nos da más ser como el otro, el innombrable. Se nos da mucho más fácil andar enojados, ¿no? Se nos da mucho más fácil ignorar. Se nos da mucho más fácil faltar el respeto. Se nos da mucho más fácil ser mal agradecidos. Se nos da muy fácil. Y es por eso que para ser como Jesús, si Él encuentre en nosotros su presencia, debemos esforzarnos porque no se nos da con facilidad. No venimos de fábrica con eso. Y tenemos que incorporar en nosotros aquello que falta. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta es irse al cielo. Y la forma es siendo como Jesús. Es que mi mamá, es que mi papá. Mira, todos, en el nombre de Jesús, todos están libres de maldiciones generacionales, ¿cierto? Por la sangre de Jesús. Pero eso no significa que seas libre de costumbres familiares. Es que mi mamá maneja las cosas así. Mi mamá se frustra, yo me frustro. Mi mamá ignora, yo ignoro. Pero resulta que eso no es Jesús. Jesús ignoraba hasta a sus enemigos. Incluso cuando vino Judas a venderlo, dice, amigo mío, ¿a qué vienes? Interesante, porque si tú no tienes amor, y esto quiero destacarlo, el amor que tú muestras a los otros es un reflejo del amor que tienes por ti mismo. ¿Alguien me está entendiendo? Y nadie se puede amar si no tiene a Jesús. Si yo golpeo con facilidad, me refiero, si golpeo con la mirada, con mis palabras a otra persona, si ignoro, si en algún momento pienso mal, eso es lo que literalmente pienso de mí. Y lo estoy solamente graficando en otro. Quería sacarlo de adentro, porque si no iba a tenerlo todo el tiempo golpeándome a mí, entonces preferí golpear a otro. Y no debemos perseverar en lo que nos aleja de Jesús. ¿Alguien me está entendiendo? Tenemos que perseverar en lo que nos acerca a Jesús. Y lo que nos acerca a Jesús es el Espíritu Santo. Lo segundo que necesitamos es enfoque. ¿Por qué necesitamos enfoque? Porque la dirección de tu enfoque es la dirección donde tu vida se moverá. Hay un elemento, ¿cuántos manejan acá? Hay un elemento en el auto que se llama señalizador. Que tú lo pones hacia abajo y la flecha parpadea hacia la izquierda. Y tú lo levantas y se prende la luz de la derecha. Significa que tú estás avisando para dónde vas. Nadie lo usa. Solamente los buenos conductores. Rápido y Furioso
y le dan para allá, para acá, derrapan algunos. El tema es que tú no puedes indicar para dónde vas si no sabes hacia dónde vas. ¿Alguien me está entendiendo? Y hay otro elemento en el auto muy conocido llamado volante, que es un aparato circular. Si tienes un Tesla es una U, pero ninguno tiene un Tesla acá, ¿no? Ok, si tienes un auto normal, es redondo y tú, junto con el señalizador, vas rotando para indicar, o sea, para dirigir el resto del vehículo. El señalizador es para indicar hacia dónde vas y el manubrio te lleva hacia donde, ¿correcto? Todo eso es el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Ninguno de nosotros sabe dónde ir sin el Espíritu Santo. Y ninguno de nosotros puede llegar sin el Espíritu. Alguien denle un aplauso fuerte a Jesús. Ninguno de nosotros sabe qué hacer sin el Espíritu Santo. Entonces, si no sabemos dónde ir, ¿a quién le preguntamos? Y si sabemos dónde ir porque Dios se nos reveló, la pregunta es, ¿quién te está empujando hacia allá? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es una fuerza, pero una vez me recuerdo haber quedado en pana en un auto. En el auto que ahora maneja el pastor Javier. No sé si lo han visto. Un Suzuki Baleno, un Station, cuando viene para acá uno rojo. Y quedamos, no sé si alguien conoce Limache, pero quedamos en Los Maristas, en Palmira Romano, en Pane. Pane se dice por si acaso. Pane, con 2 N. Pero lo decimos en pana. En pana. Y iba el que te suscribe, iba mi esposa al lado, copiloto. Mejor copiloto del mundo. ¡Cuidado! La mejor copiloto del mundo. Entonces, de pronto quedamos en pana y le digo, amor, ¿sabes qué? Me tenés que ayudar a empujar. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros tratamos al Espíritu Santo como una persona? Porque si fuera una fuerza mágica, mística, yo hubiera tenido que empujar el auto solo, creyendo, sin ver nada. Pero el Espíritu Santo es como el copiloto que en ese caso yo tenía, que le dije, tenemos que empujar, y ella estaba lista para empujar. Y empujamos el auto hasta el servicentro, echamos benzina, pero ¿y qué hubiera pasado si voy solo? ¿Esto pasó hace cuánto? 4 años atrás. El auto todavía estaría en Palmira Romano. Me hubiera comprado otro mejor. Lo voy a dejar botado ahí. Dios provee. Somos consumistas pero creyentes. El tema es que el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona que te dice dónde ir y te ayuda a llegar donde tienes que llegar. Entonces, si la dirección de nuestro enfoque va en la dirección correcta y estamos yendo hacia el lado correcto, hay evidencias de eso. No hay nada peor que salir sin saber dónde tenemos que llegar. Y sucede muchas veces que nuestra vida muestra evidencia que no sabemos hacia dónde vamos. Si pasas en el día de 24 horas, pasas 19 horas molesto y enojada, no sabes para dónde vas. Porque el gozo del Señor es fortaleza, el Espíritu Santo es gozo. Si te desesperas ante cualquier dificultad, quiero decirte que no tienes la guía del Espíritu Santo. Puede ser que tengas al Espíritu Santo durmiendo o esperando entrar en tu vida. Pero necesitamos comprender que si no somos llenos del Espíritu Santo, fácilmente nos vamos a arrastrar hacia donde no tenemos que ir. Y cualquier persona sin visión de su futuro siempre vuelve a su pasado. ¿Te recuerdas de dónde Dios te sacó? Allá vamos a volver si es que el Espíritu Santo no se derrama sobre nosotros. Si el enfoque es permanecer firmes, entonces debemos renunciar a lo que fuimos para enfocarnos en lo que debemos ser. Esto lo dije el viernes acá, que no hay nada peor que Dios perdone nuestros pecados
pero uno los traiga toda la vida al presente. No, pero es que yo, y lastimándose constantemente de algo que Dios perdonó. Dice su palabra, aquel que está en Cristo, ¿alguien me sigue? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son todas hechas. Entonces, si Dios perdonó tu pecado, como lo creo que te perdonó, ¿por qué vivimos como culpables? Si Dios limpió nuestra vida, ¿por qué vivimos como culpables? Lo que tenemos que hacer es renunciar a lo que fuimos. Y amo la forma en que mi papá predica, porque mi papá, él abiertamente dice, yo fui un drogadicto, un inmoral, un delincuente. Y él abiertamente, y me da tanto orgullo escucharlo, porque yo nunca vi eso. Y puedo entender el poder transformador del Espíritu Santo. Poder que te transformó a ti y me transformó a mí. Pero si descuidamos nuestra relación con el fuego de Dios, entonces vamos a caer más profundo de lo que alguna vez pudimos haber caído. Y para eso tenemos que renunciar a lo que fuimos. Renunciar a las costumbres pecaminosas. Renunciar al pensamiento inicuo. Y comenzar a trabajar en una vida llena del poder de Dios. Porque quien piensa en Dios todo el día no tiene tiempo para preocuparse. Siga a su hermano Hugo y diga amén también. José. Es interesante, es importante que podamos buscar revelación de Dios. Enfocar nuestra mirada en aquel que puede transformar toda nuestra vida. No creo que tu vida sea mala, pero creo que tu vida puede ser mucho más fácil si dejas entrar la totalidad de Dios en ti. Yo no creo que tengas pocas capacidades de resolver conflictos. Todos acá tienen un nivel de inteligencia importante para buscar trabajo, para saciar sus necesidades, para comprar lo que necesitan, para estudiar. Pero resulta que te has imaginado cómo sería tu vida si el Espíritu Santo estuviera 100% guiándote. Y que tu única preocupación sea orar un poco más cada vez, que lo demás lo resuelve Jesús. El enfoque es determinativo a la hora de tener una vida llena del Espíritu Santo, si no seremos como los que se describe en Timoteo. Lo último que necesitamos es obediencia. Esta palabra sale en toda la Biblia. Obediencia. ¿Y por qué tanta obediencia? Porque un hombre obediente, una mujer obediente está salvo. No hay nada peor que tomar las decisiones de mi propia vida. Porque si tomo las decisiones de mi vida, yo soy responsable de mis triunfos y de mis fracasos. Pero cuando Dios toma el control de mi vida, no hay nada que salga mal. Aunque vea que todo está saliendo mal, si Dios está guiándome y yo estoy siendo obediente a la voz de Dios, lo que está sucediendo es que Dios está postulando toda esa vivencia a un milagro. Dios quiere hacer un milagro en nuestra vida. Dios quiere llenarnos. Y el milagro más grande que un hombre, un ser humano puede vivir es que la deidad, el poder creador de Jesús se meta en nuestro corazón y no nos destruya, sino que nos avive, nos llene de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad. Que su gloria sea depositada en vasos tan frágiles. Es tremendo. Por eso el fruto del Espíritu Santo crece cuando es plantada en el terreno de la obediencia. Todo aquel que es obediente es el perfecto terreno para que el Espíritu Santo crezca. Porque si hablamos que el fruto del fruto del Espíritu Santo, entonces hablamos también que el fruto del Espíritu Santo es producto que hay una semilla del Espíritu Santo. Porque no hay fruto sin... No hay fruto sin... Dilo fuerte, hay poco agricultor acá. No hay fruto sin semilla. ¿Cómo vamos a pedirle a Dios que nos dé fruto si no tenemos un terreno correcto para primero sea plantada la semilla? Queremos pasar de 0 a 100
En fracción de segundo es como, Señor, dame el Espíritu Santo, y automáticamente queremos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Habla en doble tempo, en 2X. Después tú lo queda grabado en YouTube y tú lo puedes poner más lento. Sin embargo, automáticamente no es, primero tiene que haber una siembra. Cuando se siembra la semilla, depende todo de la calidad de la semilla, y si viene de Dios, la semilla es buena. Pero entonces ahora depende de nosotros, porque si la semilla es buena y el terreno es malo, no hay fruto. ¿Por qué? Ante un mismo episodio, por ejemplo, un papá golpeador y tiene 2 hijos, ¿por qué uno decide perdonar y el otro decide odiar? Quiero explicarte cómo nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de que la gloria de Dios sea depositada en nosotros solo si nuestra actitud interna, no la que mostramos para afuera, sino nuestra actitud interna sea un buen terreno, un terreno preparado. Si uno pudiese plantar semillas en cualquier lado, no venderían tierra de hoja. Esa tierra se prepara. Aquellas personas que aman la tierra y aman plantar, saben que esa tierra se prepara y hay ciertos procesos para alcanzar un nivel y una calidad de la tierra. Nosotros no podemos pretender, porque venimos a la iglesia, Dios puede depositar la semilla del Espíritu Santo. No es suficiente. Tenemos que ser obedientes. Y nos cuesta. Nos cuesta ser obedientes. De hecho, nos cuesta ser obedientes a lo que vemos. ¿Cuánto más nos cuesta ser obedientes a aquel que no vemos? Cuestionamos todo. Todo está mal. ¿Sabes qué? Las únicas personas que no, en esta iglesia, las únicas personas que no podemos ayudar son aquellas que le echan la culpa a los demás. Son las únicas personas que no podemos ayudar. Y no es que no queramos, es que no podemos entrar en un terreno donde ya la culpa la tiene otro. Siempre tenemos que hacernos responsables de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de eso, y eso es obediencia. Nunca Jesús enseñó a sus discípulos, échele la culpa a los demás, no, sino que perdonen, amen, respeten, honren. Honren a su papá, a su mamá, honren a los pastores, honren a las autoridades, honren a los políticos, y eso lo enseñamos. Nunca hemos hablado mal de un presidente. Nunca hemos hablado mal de la política, porque son autoridades puestas por Dios, nos gusten o no. ¿Alguien lo está entendiendo? Y es por eso que, si somos obedientes, podremos entender cuál es el plan de Dios para nuestra vida, porque en la obediencia se planta muy bien el Espíritu Santo. La obediencia nunca depende de la circunstancia. Hay veces que personas eligen cuándo ser obediente y cuándo no. ¿Hay algún hijo acá? Todo hijo nacido de mujer, hemos entendido y hemos aplicado esto. Si me parece bien, soy obediente. Si lo entiendo, soy obediente. Y si no estoy de acuerdo, no soy obediente. Pero la obediencia no depende de las circunstancias.